Buenas noches, buenas tardes o buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridos amigos, hermanos, cuando llegamos al 6, hoy se marcó 6 de mayo del año 2025. Y gracias a Dios hemos pasado bien, gracias a su voluntad. Están invitados esta noche para participar del estudio correspondiente, nuestros estudios devocionales. Tienen que ver con una enseñanza maravillosa que la estamos haciendo nosotros hacemos cada noche. Diferentes hermanos, hermanas estamos participando y hoy no es la excepción. Cuando se llegó este martes, su servidor tiene la oportunidad de compartir la lectura devocional Maranata, que quiere decir Cristo viene, con el título Los peligros de la falsa ciencia. Los peligros de la falsa ciencia. En este 6 de mayo, no se olvide, ese es el tema que vamos a analizar. Y vamos a encontrar el texto en la primera carta a Timoteo, capítulo 6 y versículo 20. Capítulo 6 de la primera carta a Timoteo, en el versículo 20, ahí encontramos el texto del estudio de hoy. Así que mientras están enlazando, compartiendo, porque ese es nuestro deber, nuestro objetivo es que usted comparta. Comparta con sus amigos, con su familia, con sus hermanos. Comparta con todos aquellos que ustedes quieren que conozcan este mensaje. Aquí estamos listos para compartir unos minutos con ustedes, esperando que sea de mucha bendición para sus vidas espirituales. Así que les saludamos. Vamos a entrar en el estudio pidiendo la bendición de Dios a través de la oración. Esperamos que muchos estén vivos, estén en el mundo de los despiertos y puedan participar con nosotros. Oramos. Querido Dios y Padre nuestro, muchas gracias por darnos el privilegio, Señor, de estudiar tu palabra, por darnos la bendición de compartir a través de estos medios. Gracias por tener la oportunidad de transportarnos a varios lugares, a varios países, llegar a muchas familias, es decir, penetrar las paredes de los palacios, de los ranchos, de las casas humildes de nuestros hermanos y poder entrar allí y poder compartir esta palabra. Hay alguno que está en su móvil, debajo de un árbol, en el avión, en el barco, no sé dónde está, en su apartamento, que este mensaje pueda ser de gran ayuda en su vida espiritual y permite que podamos sacar el máximo provecho al presentarlo. Danos de tu espíritu y la compañía de tus ángeles y sé con nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, dice la hermana Janet Díaz Aponte. Buenas noches, hermano, bendiciones. Gracias. Igual mi hermanita Janet ya está conectada allí y estamos compartiendo ya en los diferentes grupos, páginas, para que nuestros hermanos pues participen de esta bendición. Y está también el hermano Félix López. Dice: saludos, siervo, para todos para todos presentes. Saludos cordiales desde Maryland. Saludos, mi hermanito Félix. Ahí va a aportar también en su estudio en este tema titulado Los peligros de la falsa ciencia. Me imagino que su cabeza va a revolucionar con este tema, Los peligros de la falsa ciencia. Ese es el título para hoy. Así que bienvenidos los 3, 4 que ya se conectaron y esperamos que ustedes compartan y aparezcan los demás dormidos en el mundo de los despiertos y compartan también en sus páginas este programa tan importante que nosotros estamos compartiendo. Con esta ya sería la tercera presentación que tengo, aparte del estudio de la lección de la mañana. Grabamos el principio número 21 con el hermano Kevin, allí en una quebradita, aquí en un caserío de La Loma del pueblo de Cicala. Así que hoy vamos con este devocional Maranata. Ya serían 3 presentaciones que usted puede encontrarlas en TikTok, están en mi Facebook, para que también pueda compartirlas y disfrutar de la programación. Si usted no se alimenta en la enseñanza es porque no quiere, porque la enseñanza está llegando diferentes aplicaciones de diferentes maneras y vale la pena poderlo disfrutar. Vamos al texto de hoy, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 20, y dice: Timoteo, guarda lo que te ha confiado, evitando las profanas y vanas palabras o palabrerías y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Escuche eso, el texto.
Oh, Timoteo, dicen otras versiones, oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Fíjese que estando en Nuevo Spring, habían quienes estaban empeñados activamente a diseminar ideas falsas concernientes a Dios. Desde que Satanás hizo ese trabajo en el cielo con la tercera parte de los ángeles, luego llegó al jardín del Edén y a través de las edades hasta el día de hoy, siempre hay gente o instrumentos del diablo empeñados activamente en diseminar ideas falsas concernientes a Dios. Y se me dio luz según la cual esos hombres estaban anulando el efecto de la verdad por medio de las ideas. Imagínense lo que hace el diablo. Anula el efecto de la verdad por medio de las ideas, algunas de las cuales llevaban al amor libre. Y se me mostró que esos hombres estaban seduciendo a las almas al presentarles teorías especulativas concernientes a Dios. Y quizás usted me diría, hermano Elmer, pero ¿qué sería o qué es una idea especulativa? La idea especulativa, por ejemplo, mire, y Dios se parece a mí, usted. Bueno, yo soy creado a imagen y semejanza de él, ¿verdad? Lógico. Mire, ¿y cuántos años tiene Dios usted? Eso es especular más de lo revelado, ¿verdad? Porque Dios no tiene principio ni fin, es eterno. Especular sobre cosas que no han sido reveladas. Mire, ¿y será que en el cielo las calles van a ser empedradas, pavimentadas o de qué manera? Especulación. Entonces, muchas veces algunas de las ideas que se enseñan por los instrumentos de Satanás seducen a las almas a presentar teorías especulativas concernientes a la persona de Dios. Y queridos hermanos, hemos dicho ya en algún otro programa que lástima fue de Karl Marx, de Engels, Lenin, grandes comunistas que existieron. Se cree que parte del problema de ellos fue que sus madres les enseñaron un mal concepto de Dios. Tan solo tropezaban, o sea, caían y tropezaban y caían, entonces les decían, viste, Dios te castigó. Y solo esa es una manera errónea de presentar a Dios, porque Dios no castiga cuando yo me caigo. Ni aún en la vida espiritual, Él, en la parábola del hijo pródigo, está a la expectativa de ver cuándo usted y yo regresamos, ¿me entiende? O sea, es muy diferente a lo que muchas veces nosotros pensamos. Pero fíjese usted, históricamente, Satanás, tanto en el cielo como en el Edén y a través de las edades, siempre ha estado usando medios, usando instrumentos, o sea, personas, pues, para que puedan anular el efecto de la verdad por medio de ideas. Y hay personas que abrazan más la idea que lo que la Biblia enseña. Hay personas que les gusta más la falsa enseñanza, la falsa doctrina, que lo que realmente la Biblia dice. Ahora, entre otros conceptos, sostenían los que una vez fueron santificados ya no podían pecar. Fíjese esta idea. Ellos creían sostenían la idea de que los que ya fueron santificados una vez, ellos ya no pueden pecar, estando a este lado del cielo, imagínense usted. Y presentaban eso como un alimento evangélico. A los hermanos evangélicos les gusta la teoría de salvos para siempre salvos. Entonces, esas teorías falsas en su contenido y su influencia también engañoso estaban haciendo mucho daño tanto a ellos mismos como a otros. Hacían daño a quienes las están diseminando o enseñando como a las demás iglesias. Y estaban logrando ejercer una influencia espiritualista sobre los que no podían discernir el mal en estas teorías. Porque es importante el don del discernimiento. Cuando yo no soy espiritual y no puedo discernir las cosas espirituales, entonces fácilmente abrazo las ideas espiritualistas y entonces me hacen daño a mí y le hacen daño a aquellos que la están recibiendo de mí. Entonces dice acá, ellos no podían discernir el mal en esas teorías hermosamente estructuradas, porque el diablo es fino, hermano, para darnos sermones. ¡Ay, qué lindo predica Kaiser Luno! ¡Qué lindo predica el pastor Dante! ¡Qué lindo! Y nos ilusionamos de los hombres, ¿verdad? Por la elocuencia, por la soltura de lengua, por la sabiduría, pero a veces no están leyendo de Dios, o sea, las enseñanzas o ideas
son falsos mandamientos, son teorías que no están fundamentadas en la palabra de Dios. Entonces, discernir el mal de esas teorías hermosamente estructuradas, porque las estructuran de una manera que llenan estadio. Hay multitudes, los que presentan en radio, televisión y en las redes sociales, hay multitudes que están siguiendo, es decir, esas teorías hermosamente estructuradas, aunque no se pueden fundamentar en la palabra de Dios. Y grandes males se han producido ya. Escuche eso, grandes males se han producido ya. La doctrina según la cual todos eran santos condujo a la creencia de que los afectos de los santificados nunca implicaba el peligro de descarriar a nadie, y que el resultado de esa creencia fue la puesta en práctica de los malos deseos de corazones que, aunque supuestamente santificados, estaban muy lejos de la pureza de pensamiento y de acción. O vamos a explicarlo o ilustrarlo de otra manera. El apóstol Pablo habla de aquellos que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella. ¿Escucharon eso? Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿La eficacia de qué? De la verdad que profesan. Teóricamente conocen mucho, pero en forma práctica no. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo podíamos ilustrarlo de otra manera? La hipocresía, Jesús dijo, hipócritas de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, el resultado de las creencias, fíjense bien, fue puesta en práctica con los malos deseos de los corazones que, aunque supuestamente estaban santificados, estaban muy lejos de la pureza de pensamiento y de acción, o sea, de actuar correctamente. La santificación es como el fariseo, es como el levita, que aparece bien vestido y tiene una buena apariencia, pero realmente está negando la eficacia de esa apariencia con su conducta, su forma de comer, su forma de vestir, su forma de ser. Y aparece el hermano Luis Godínez y dice, saludos hermano Elmer, Dios le bendiga. Igualmente a usted y su familia, mi hermano Luis Godínez. Entonces, hermano, miren, hagan sus comentarios y sus preguntas de lo que estamos tratando, un tema tan importante titulado la falsa llamada ciencia, los peligros de la falsa ciencia. Ustedes saben que desde el principio de la creación, en el Edén, cuando está la pareja Adán y Eva, está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Las dos ciencias siempre han existido, bien y mal. ¿De cuál se alimenta usted? Por sus frutos los conoceréis. Aquí estamos viendo a un grupo de hombres, de mujeres, que ellos están empeñados activamente como instrumento de Satanás para diseminar, esa es la frase, diseminar las ideas falsas concerniente a Dios, concerniente a la verdad, concerniente a los mandamientos, ¿verdad? Hay mucha gente, muchísimos hombres empeñados en eso y lógicamente como instrumento de Satanás. Y vemos los conceptos que ellos tienen, lo que se creen alguna vez como el levita y el sacerdote, ¿verdad? Que no ensucian su ropa, una apariencia como la del fariseo que ayuna 2 veces por semana y da diezmo de todo lo que gana y que no se parece a aquel, solo apariencia. Ahora fíjense ustedes, este es un solo de los casos que se me pidió que reprochara a los que estaban presentando la doctrina de un Dios, escrito en minúscula, de un Dios impersonal, o sea, difundido a través de la naturaleza. Un Dios que no es personal, sino que el árbol es Dios, el micrófono es Dios, la radio es Dios, ahora el teléfono es Dios. Entonces, en este caso dice que se le pidió que reprochara a los que estaban presentando la doctrina de un Dios impersonal, difundido a través de la naturaleza y de la doctrina de la carne santificada. Yo sabía que Félix se estaba preparando para un gran discurso y dice él, para amplificar no hay que, vamos a ver, para explicar no hay que conocer por medio, hay que conocer, dice, por medio de su palabra, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Según Hechos 17:23. Esa fue la experiencia que Pablo vivió cuando pasó por Atenas. Históricamente el libro Los Hechos registra que él los elogió, en verdad.
os admiro, ¿verdad? Porque soy bastante religioso, porque pasando por vuestros altares encontré esta inscripción: al Dios no conocido. Y a ese Dios que ustedes no conocen es el que yo les presento. Y realmente es lo que nosotros hacemos en cada mensaje que compartimos, cada tema que estamos presentando, al Dios que muchas veces no se les ha presentado, al Dios que muchas veces usted no conoce. Entonces, aquí estamos hablando de que a hermano White se le pidió que reprochara a los que estaban presentando esa idea de un Dios impersonal que estaba difundido a través de la naturaleza y de la doctrina de la carne santificada. O sea, había un grupo que se identificaba con esa doctrina de la carne santificada. En el futuro, dijo ella, la verdad será falsificada por los preceptos de los hombres. Y yo le pregunto a usted, a esos 4 o 5 conectados que están vivos y despiertos, yo les pregunto, miren, ¿ese futuro o es presente ya cuando la verdad ha sido falsificada por los preceptos de los hombres? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es pasado, es presente o es futuro? Es este asunto. La verdad falsificada por los preceptos de los hombres. Mire, se presentarán teorías engañosas como si fueran correctas. La falsa ciencia es uno de los instrumentos que Satanás utilizó en los atrios celestiales y actualmente sigue usándola. Ay, hermano, hermana, familia, es admirable cómo Satanás está usando sus instrumentos. Mire, sus instrumentos, ¿para qué? Para presentar la falsa llamada ciencia. Y dice que él utilizó los atrios celestiales engañando a la tercera parte de ángeles. Y está usando el planeta Tierra para engañar, si es posible, a los escogidos, dice el Evangelio de San Mateo. Aurora González dice, amén, mi hermano. Saludos, Aurora, bendiciones. Entonces, fíjense ustedes, la falsa ciencia es uno de los instrumentos. Hermano Elmer, ¿pero qué es falsa ciencia? Sencillo. Falsa ciencia es aquella que no tiene fundamento en la palabra de Dios. Falsa ciencia es aquella que se funda o está fundada solamente en ideología, filosofía, teoría de los hombres, mandamientos de hombres, dogmas, que no están registrados o no se pueden basar en la palabra de Dios. Por ejemplo, la teoría o enseñanza que el domingo es día del Señor, esa no se puede sostener con la Biblia. La teoría de que el rico y Lázaro habla es una idea filosófica y diríamos nosotros es una idea en la cual prácticamente lo que está pasando, mire, lo que está pasando allí es que muchas personas están creyendo en la idea de que el rico y Lázaro hablan en la parábola, cuando es una parábola que solo existió en la mente de Cristo. Entonces, hermanos, amigos, cuán importante es que cada uno de nosotros podamos entender la advertencia que Dios nos ha hecho. Se van a presentar teorías engañosas. Esa es la advertencia de Dios. Se van a presentar teorías engañosas como que si fueran correctas. La falsa ciencia es uno de los instrumentos que Satanás utilizó en los atrios celestiales y actualmente sigue usándola. Hermano Elmer, ¿cómo hago para no ser engañado? Bueno, para no ser engañado, ore, estudie la Biblia, no acepte teorías que realmente no la respalda la palabra de Dios. Ruego a los que trabajan para Dios que no acepten lo falso como genuino. Hay personas que el predicador le dice, y vamos para el infierno, amén, aleluya. Entonces usted se alegra de que va para el infierno, o sea, que se va a quemar. Porque a veces no sabemos ni responder a esa frase, o el mismo predicador dice, y nosotros quemados por el fuego de Dios, amén, aleluya, gloria a Dios. Imagínese usted. Ruego a los que trabajan para Dios que no acepten lo falso como genuino. O sea, no se enrede, hermano. No se enrede. No acepte teoría. Imagínense usted que en el caso de los judíos, ellos aparentaban respetar la ley de Dios cuando llevaron a aquella mujer apedreada, que la hallaron en el acto del adulterio. Aparentaban respetar la ley de Dios, sin embargo la estaban violando. Era una hipocresía, una falsedad. No era cierto. Dice Félix, más
Alábese en esto el que se ha de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Según Jeremías, capítulo 9, versículo 24. En otras palabras, debemos de alabarnos en conocer a Dios. Y mire, hermano Félix, dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mire, la vida eterna consiste en tener un conocimiento correcto de Dios y conocer a Jesús, a quien Él ha enviado. Entonces, si usted quiere tener vida eterna, deje las teorías, deje el razonamiento de los hombres, el mandamiento de los hombres, órdenes de hombre, porque realmente el hombre está confundido, el hombre está cegado. Bueno, solo el hecho de que existan tantas iglesias hoy en la tierra no le dice a usted eso mucho. O sea, el hecho de que existan tantas iglesias con diferentes nombres, busque causa y efecto, teoría, falsa llamada ciencia. El hombre libre para tomar decisiones, organizar un pueblo, una iglesia, ponerle nombre, cuando realmente su doctrina o sus enseñanzas no se respaldan en la palabra de Dios. Así que aquí está un ruego para todos nosotros. Ruego a los que trabajan para Dios. Si usted es una persona que como su servidor trabajamos para el Señor, que no acepten lo falso como genuino. Este es el llamado. No acepte lo falso como genuino. Tenemos toda la Biblia llena de las verdades más preciosas. ¿Escuchó? Tenemos la Biblia llena de las verdades más preciosas. No necesitamos suposiciones ni falso entusiasmo. Alguna vez dice la hermana Carmen, buenas noches, hermano, me alegra mucho escucharlo. Dios me lo bendiga. Gracias, hermana Carmencita. Bendiciones hasta Honduras. Saludos. Y hermano Félix López dice, si no conocemos a Dios, podemos aceptar y adorar cualquier cosa, sí. Cuando no se conoce a Dios o no hay interés de conocer al verdadero Dios, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero cuando conocemos los dioses falsos, cuando conocemos las teorías o las filosofías griegas, hermano, como dice el hermano Félix, nosotros estamos listos para adorar hasta el mono, adorar cualquier cosa, un ídolo de madera, de piedra, de metal, de cualquier otra cosa. A eso nos exponemos nosotros. Y yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes para que, hermano querido, familia, para que cada uno tengamos el cuidado. Primero, el ruego es para los que trabajamos en la causa de Dios, a no aceptar lo falso como genuino. Mire, vamos a ilustrar esta frase. ¿Cuántas veces hemos sido engañados nosotros por una moneda falsa, un billete falso? Digamos el dólar, que es más popular. Imagínense, hace poco capturaron unos muchachos, no sé si fue en Colombia, en Panamá, que llevaban maletines llenos de billetes falsos para difundirlo, distribuirlo, no sé. ¿Y cuántas veces hemos sido víctimas nosotros de eso? De la falsedad del dinero. ¿Escucha esto? De la falsedad. ¿Cómo poderlo distinguir? Si es que prácticamente se ve similar, se parece. Como me decía una persona a mí, ya murió, le decía yo, tenga cuidado con quienes está estudiando. Y entonces ella razonaba y me decía, no, pero es que anda en la Biblia. Y es que cualquiera puede andar la Biblia. ¿Usted sabía que el diablo es el que mejor conoce la Biblia? Pero se perdió, se va a perder. Y perdió a la tercera parte de ángeles y engañó a Eva y a través de las edades a millones de personas y engañará si es posible a los escogidos en este último tiempo. Por eso el ruego es a los que trabajamos para Dios, no aceptemos lo falso como genuino. Lo falso es falso. Lo verdadero es verdadero. Y hermanos, amigos, tenemos lo que llamamos toda la Biblia llena de verdades preciosas. ¿Por qué tener que andar buscando, especulando por otro lado cuando tenemos la Biblia, que es suficiente para que nosotros podamos comprender la voluntad de Dios? No necesitamos suposiciones. Mire, hermano, y esa idea que me enseñó de que no tengo alma, sino que soy alma,
¿cómo se puede fundamentar? ¿Bajo qué interpretación? Y entonces, fíjese hermano que yo supongo, fíjese hermano que yo creo que, y aquel hermano, bien entusiasmado como sea, le da cualquier teoría, no un fundamento bíblico. No necesitamos suposición ni falso entusiasmo. Hay personas que se entusiasman, que Dios le habló, que Dios le tocó, que Dios le dio visión, y que tiene el don de sanidad, que tiene el don de profecía, etc. Cuando no tiene nada de eso. Lo que tiene es entusiasmo, lo que tiene es emoción, lo que tiene es fanatismo. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, en el incensario de oro de la verdad, escuchen esto, en el incensario de oro de la verdad, tal como aparece en las enseñanzas de Cristo, tenemos lo que convencerá y convertirá a las almas en el incensario de oro de la verdad, tal como aparece en las enseñanzas de Cristo. O sea, el mejor maestro en todas las épocas se llama Jesucristo. Y yo estar en esta escuela donde Él es mi maestro, me siento dichoso, honrado. Entonces, hermano, tal como aparece en las enseñanzas de Cristo, tenemos lo que convencerá y convertirá a las almas. Escuchen bien, como aparece en las enseñanzas de Cristo. Las enseñanzas, no del pastor, tal, no de Julana o Julano, porque hoy hay pastoras y hay pastores. No sé dónde inventaron el asunto de las pastoras, ¿va? Pero eso no es bíblico. Entonces, fíjense ustedes, hay tantas ideas. No que el pastor tal y la pastora tal, pues que diga lo que quiera. Pero yo no sigo a las pastoras ni a los pastores. Yo sigo la enseñanza de Cristo a través de la Escritura. Porque ahí tenemos lo que convencerá y convertirá a las almas en las Escrituras. El mismo Jesús dijo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, no se deje guiar por las enseñanzas de los hombres, porque donde va Vicente va toda la gente. Entra en misa y sale en misa. O sea, usted solo ciegamente se guía por una persona. No se guíe por los argumentos de una persona. Dios nos está advirtiendo ahora que el incensario de oro de la verdad, tal como aparece en las enseñanzas de Cristo, tenemos lo que convencerá y también convertirá a las almas. No hay necesidad de ir a otro lado. No hay necesidad de buscar más recursos. En la palabra de Dios está el incensario lleno de enseñanza. Eso va a convencer y eso va a convertir a las almas. Presentar con la sencillez, el consejo, presentar con la sencillez de Cristo las verdades que vino a proclamar a este mundo. Hermano predicador, como usted se llame, quien sea, a la iglesia que vaya, mire, no sea bárbaro. No se conforme a predicar teorías que escuchó al otro pastor cuando no se fundamentan en la Biblia. No ande enseñando de que tenemos alma. No tenemos, somos alma viviente. No ande enseñando que los pecadores están quemando en el infierno, porque el infierno es sepulcro donde descansan los muertos y no hay fuego, nadie está quemando. No ande enseñando que el rico y Lázaro hablaban, porque es una parábola que existió en la mente de Cristo, pero el rico y Lázaro no hablaban porque los muertos no saben nada, no hablan. ¿Me está entendiendo? No ande con tantas teorías que la Biblia no enseña. Hay que presentar con sencillez otra mentira, que somos salvos por gracia y que no necesitamos guardar la ley. Otra mentira. ¿A quién se le escuchó a usted? Verifique históricamente a quién se le escuchó y sigue diciendo lo que dijo el otro. Realmente el hombre es y será salvo solo por gracia. Pero eso no le dice que no está obligado a guardar o obedecer los 10 mandamientos de la ley de Dios, incluyendo el santo sábado. Los 10 mandamientos de la ley de Dios basados en Éxodo 23 al 17, estamos en la obligación de respetarlo, de honrarlo, de obedecerlo, de guardarlo. Y el hecho que seamos salvos por gracia no quiere decir que estamos libres para pecar o desobedecer la ley. Por eso estamos diciendo, presentar con sencillez la verdad de Cristo. La verdad es que Él vino a proclamar a este mundo y el poder de vuestro mensaje se hará sentir. No presentéis teorías ni hipótesis que no tienen fundamento en la Biblia. Mire, alguien que no conoce de la Biblia, usted le va a presentar unas teorías como el político que hace puente donde no hay río, hay palacios en el aire. Mire, o sea, promesas falsas que no cumplen. Muchas veces hay religiosos también que se llenan la boca, miren, y lo pasan a usted con una hora de teoría. Cuando usted busca en la Biblia, no encuentra respaldo a tal enseñanza. Ya explicamos
Algunas, hay tanta falsedad de doctrina, hermano, que si nosotros hiciéramos una lista quedamos admirados. ¡Qué bárbaro! ¿De dónde han sacado la enseñanza del rapto secreto usted? Que la iglesia no va a sufrir, que la iglesia va a ser raptada y que solo los impíos van a... ¿Quién le ha dicho eso? La Biblia dice que cuando Cristo regrese por segunda vez en forma personal, literal, visible, audible y gloriosa, así será la segunda venida de Cristo. Aquí va a estar su iglesia y aquí van a estar los impíos. Nadie se ha ido en rapto secreto. Pregunte quién inventó esa falsa doctrina y la gran mayoría abraza esa idea. Y hay predicadores que se emocionan predicando esa mentira, ilusionando a un montón de gente. Y la gente dice, no, pues viene la tribulación o persecución, pero solo va a ser para aquellos, pues nosotros ya hemos sido raptados. No se deje ilusionar o engañar. Eso no es verdad. Luis Godínez dice, la gracia no es una licencia para pecar. ¿Es correcto, hermano Luis? La gracia no es licencia para pecar, o sea, profanando o desobedeciendo los mandamientos, incluyendo el sábado. Yo ahora voy a guardar el domingo porque eso es lo que enseña la mayoría. Lo enseñó el emperador romano, ¿se acuerdan, verdad? El emperador romano Constantino. Él enseñó la falsedad de creer que el día de reposo es el domingo y usted le obedece a Constantino cuando está guardando el domingo y no el sábado. Entonces, la gracia de Dios por la cual somos salvos no le da a usted la libertad para pecar, porque usted tiene que tener definido ya qué es pecado. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pecado es transgredir o desobedecer uno de los 10 mandamientos, porque Santiago 2:10 dice, si alguno hubiese pecado, oiga bien, si alguno hubiese fallado en un punto, se hace culpable de toda la ley. Santiago 2:10. Aunque sea un punto, un mandamiento, tiene que pagarla por todas. O sea, aquí es la matemática de Dios son 10 menos 1, en la matemática terrenal son 9, pero en la matemática de Dios 10 menos 1, o sea, no hay asunto de menos. En otras palabras, es cabal, hermano, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Son 10 los que estamos llamados a respetar, a obedecer, a guardar. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos. ¿Ve? Interesante lo que hemos dicho esta noche. Pero no olvidemos, el poder de vuestro mensaje se hará sentir. No presentéis teorías, hermanito. Usted que va a la radio, usted que usa las redes sociales, usted que está comunicando el mensaje a una congregación. En el nombre del Señor Jesús, no presente teoría. Teorías que usted ni usted mismo conoce, comprende. No presente teoría. No presente hipótesis. Teoría es una cosa, hipótesis otra, que no tiene fundamento en la Biblia. Hermano Félix López, quien ha estado despierto ahora, dicen que Jesús es palestino y no judío. Él nació en Belén de Judea. Esa es una falsa historia de la identidad. Bueno, hablando en el contexto histórico del nacimiento de Jesús o del origen a donde el verbo se hizo carne, imagínense ustedes. Bueno, y es que hay tantas especulaciones, ¿verdad usted? Hay tantas teorías hoy con respecto a esto. Hace un tiempo, unas 2 semanas, estuvimos estudiando una lección nosotros en la cual los judíos decían que Jesús había nacido en Galilea, cuando realmente nació en Belén. Pero dice que en su orgullo podían mostrarle todos los recursos posibles, pero no aceptaban la corrección de que él nació en Belén de Judea y no en Galilea. Pero hasta eso se habían inventado los sacerdotes y rabinos de los tiempos de Cristo. Entonces, hermano, haciendo un reprise de esta presentación, porque quiero presentarla en TikTok para que alcanzar a otras personas, aparte de los que se durmieron hoy, porque hay mucha gente que es muy educada y aprecia su vida, su cuerpo, su salud, y me imagino que está en el mundo de los dormidos. Por eso no aparecieron escribiendo, comentando ni viendo el programa. No es que me miren a mí, escuchando el mensaje. Pero para los que están despiertos y van a ver después los peligros de la falsa ciencia. Y el apóstol Pablo dice, falsamente llamada ciencia. Tengamos muchísimo cuidado, hermano. Tengamos muchísimo cuidado. Porque es que el diablo es inteligente. Si conoce la Biblia, lógicamente es inteligente. Y entonces, como la conoce de letra a letra, él conoce la manera cómo entrampar, cómo engañar. Imagínese usted lo que ha hecho a través de la historia. Perseguir a los cristianos,
pero la sangre de ellos se ha vuelto como al máximo, o sea, semillero para que otros conozcan la verdad. Y por testimonio de aquellos que fueron quemados, aquellos que fueron asesinados de diferentes maneras, miles se convirtieron. Entonces el diablo vio que eso no le funcionó. No le funcionó. No le funcionó el recoger las Biblias en la Revolución Francesa, ¿verdad? 1798. La Revolución Francesa no le funcionó porque las casas de los paganos que dijeron que nunca más se sabría la Biblia, la casa de los paganos se volvió casas editoras donde la Biblia se producen por millones. Mire cómo es Dios. Entonces sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro vive, o sea, permanece para siempre. Ahora, hermano, pero hay una verdad que tenemos que ser humildes en aceptar. ¿Qué le ha funcionado al diablo entonces? Sencillo. Lo que al diablo le ha funcionado es mezclar la verdad con el error. Así que podría ser usted un cristiano que tiene un 99.9 de verdad, pero tiene un punto de mentira o de falsedad. Ese punto de mentira o de falsedad lo va a hacer perderse. Necesita abrazar las verdades que su pastor no le ha enseñado. Necesita abrazar las verdades que en su iglesia no ha conocido. Necesita ir con humildad y oración a la Biblia para abrazar verdades que están claramente especificadas en la Biblia y que usted no las está obedeciendo. Entonces, hermano, fíjese bien los peligros de la falsa llamada ciencia, dice el apóstol Pablo. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas. Hay pláticas que son profanas, hermano, sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. O sea, la falsa llamada ciencia se puede conocer y llenar solo de argumentos, ¿verdad? Pero en lo que vimos hoy en el estudio, por ejemplo, que hay mucha gente, hombres y mujeres, empeñados activamente en diseminar ideas falsas concernientes a Dios. Y hermano, yo me admiro de repente cuando escucho comentarios, opiniones de humildes personas que escuchan al catedrático tal, al doctor tal, al pastor tal, al evangelista tal, diciendo cosas erradas, cosas que realmente no no están fundamentadas en la Biblia. Juan Ventura dice, mano memes, mi vecino, mire, está en el mundo de los despiertos. Saludos, Juan. Dios te bendiga. Escucha bien el mensaje y toma una decisión por Jesús, siendo serio. Entonces, fíjense ustedes, aquí estamos claros de que hay mucha gente, pastores, predicadores, líderes de diferentes iglesias, están ocupados activamente en diseminar ideas falsas concernientes a Dios. Es decir, no la palabra de Dios, no un escrito está, sino teorías que escucharon de los demás y eso mismo siguen enseñando a las iglesias. Así que hay que estar claros de esto. Se nos ha dado una suficiente luz para no anular la verdad. No anulemos la verdad, ¿verdad? Por medio de ideas. No, es que yo pienso así, es que mira, la idea mía es esta. Deje sus ideas, deje sus preconceptos, deje sus caprichos, sea humilde, obedezca a Dios. No es que yo voy a ir a la iglesia donde está fulano de tal, ahí donde van los fulanos, ahí donde la iglesia es más grande, ahí donde está mi familia. Hermano, no se deje perder, no se deje engañar, no siga sus propias ideas, sino ¿qué tenemos que hacer? Porque hay muchas de esas ideas que los llevan al amor libre. Y muchos hombres están como instrumentos de Satanás, seduciendo a las almas a presentarles teorías especulativas concernientes a Dios. Dice hermana Silvia López, feliz noche, hermanos, saludos. Igualmente para usted, hermana Silvia, bendiciones. Entonces, hermano, cerrando la transmisión esta noche, porque vamos a pasarla siempre al TikTok con Elmer Portillo, para que otras personas puedan verlo. Hemos visto el estudio de ahora, el cuidado que se debe de tener con la falsa llamada ciencia. Esos que sostienen esa idea de que una vez fueron santificados, que ya no pueden pecar. Esos hermanos que ya no quiebran un plato, no son otros más que fariseos, a los cuales cuando Jesús los vio, le dijo, ustedes parecen sepulcros blanqueados, lo que les quería decir lleno de gusanos podridos, pues. Aparentaba alguna cosa, pero por dentro estaban podridos. Hermano, las teorías falsas, los contenidos engañosos, mire, están haciendo mucho daño desde hace tiempo. O sea, hizo daño a la tercera parte de los ángeles, hizo daño a la primera pareja en el Edén, hizo daño a los contemporáneos de Lot,
hizo daño, bueno, a los egipcios, bueno, ha hecho daño a tanta gente, hermano, y nosotros tenemos que tener cuidado por esas influencias engañosas que a pesar de hacer daño, siempre tienen una influencia espiritualista, ¿verdad? Sobre los que no pueden discernir el mal, ¿verdad? La teoría que el diablo las estructura de una manera que nos llamen la atención. Y hay que entender que hay grandes males que se han producido ya. En la doctrina, según esa, implica el peligro de que no va a descarriar a nadie, como no, está descarriando a mucha gente. El resultado de estas creencias que son puestas en práctica de los malos deseos de los corazones, que aunque supuestamente santificados, están muy lejos de la pureza. O sea, apariencia de verdad, pero niegan la eficacia de ella. Queridos hermanos, amigos, gracias por haber estado en el estudio de hoy. Realmente hemos visto de que hay ocasiones en que se le pidió a la sierva reprochar a los que están presentando la doctrina de un Dios impersonal. O sea, no es personal, es impersonal. Mucho cuidado. Y se ha difundido que a través de la naturaleza, mire, hay teístas, o cómo se le llaman a esto, que han llegado a considerar que si yo tengo este mouse de la computadora, tengo este palo, tengo este micrófono, ese es un Dios para mí. Mucho cuidado, hermano, mucho cuidado porque, bueno, tanto en el pasado como en el presente y aún en el futuro, se van a ver falsificados preceptos de los hombres, que se van a presentar siempre con teorías engañosas, como que si fueran correctas, pero no son correctas. Y entonces, a esa falsa ciencia, que es un instrumento que Satanás utilizó en los atrios del cielo, allá, y actualmente la sigue usando. Tengamos mucho cuidado. Y por eso terminamos diciendo, usted y yo que trabajamos en la obra del Señor, tengamos cuidado de aceptar lo falso como verdadero. Entonces, si nosotros tenemos ese cuidado, no vamos a andar hablando de teorías, teorías de que el domingo es día del Señor, teoría de que hay rapto secreto, teoría de que el rico y Lázaro hablan, o sea que los muertos pueden hablar. Son teorías que la Biblia no sostiene, pero que son enseñadas en otras iglesias y que tenemos que corregirnos, hermanos, tenemos que corregirnos. Teoría panteísta, esa es la palabra, hermano Félix, gracias. Las teorías panteístas de que todo objeto es un Dios, en minúscula, es un Dios. Esas son teorías. Hermanos, el mundo está lleno de teorías. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ir a un escrito está. No hay que olvidar a Jesús cuando experimentó las 3 tentaciones. ¿Te recuerdan eso? Las 3 tentaciones presentadas en el desierto, después de que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Hermano, él las devoró, las contrarrestó con un escrito está. El diablo le dio las 3 razones. Convertiste la piedra en pan. Tirate de ahí que no te va a pasar nada. Adorame a mí que te va a dar el mundo. Y el Señor le dijo, escrito está. Qué lindo cuando un cristiano puede demostrar a través de la palabra, es que el pastor dice así, es que la hermana Golana, es que el predicador, no se valga de los predicadores y pastores porque muchos son instrumentos del diablo para estar engañando a la humanidad. Dígame, es que está escrito en el libro tal, capítulo tal y versículo tal, ahí es más creíble, es más creíble. Entonces no fundamentemos nuestra enseñanza en las ideas o teorías de los pastores, predicadores o líderes, el sacerdote, no. Todos ellos, al igual que su servidor, tienen un cuerpo corruptible y mortal. Somos seres a este lado del cielo pecadores. No podemos fundamentar nosotros, o como alguien me dijo, pero usted no lo sigue, es que yo no quiero que me sigan a mí, siga a Cristo Jesús. Y recuerde la frase, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Queridos hermanos, no aceptemos lo falso como genuino, y no hay que olvidar que tenemos toda la Biblia, 66 libros inspirados, donde están las verdades más preciosas en todo tiempo para nosotros. No necesitamos suposiciones ni falso entusiasmo, O sea, emociones, fanatismo, gritería, bailes. Usted está viendo la corrupción que hay en el mundo religioso. No necesitamos practicar o ir a todos esos extremos. No necesitamos suposiciones. Hay que recordar que el incensario de oro de la verdad, tal como aparece en las enseñanzas de Cristo, nosotros tenemos lo que convencerá y convertirá las almas. Palabra de Dios, inspirada por Dios, 66 libros de la Biblia. Presentemos entonces con sencillez estas verdades, ¿verdad? Que
que Jesús ha venido a proclamar al mundo y que nos ha dado el privilegio de hacerlo a nosotros. Y entonces el poder de este mensaje que estamos presentando se va a hacer sentir. Ya no vamos a presentar teorías ni hipótesis, porque eso no tiene fundamento en la Biblia. Vamos a presentar un escrito está. Fue un gusto para mí, Elmer Portillo, desde el pueblo de Ocicala, departamento de Morazán, parte oriental del país del Salvador, Centroamérica, compartir estos minutos con ustedes de una preciosa enseñanza. Así que les mando un fuerte abrazo, una feliz noche, y los que nos van a ver en tiempo diferido, buenos días, buenas tardes, disfruten de esta enseñanza, sáquenle el extracto posible y tenga cuidado con la falsa llamada ciencia. Vamos a orar para cerrar esta presentación. Querido Padre, te damos muchas gracias porque nos das el privilegio de compartir este mensaje. Un mensaje, Señor, que puede llegar a la familia, a los corazones de las personas y puede ayudarles en su salvación. Que tu Espíritu sea con ellos. Ángeles del cielo estén sobre cada familia y antes de ser engañados, permítenos aceptar la verdad bíblica. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, realmente fue un privilegio para mí poderles presentar este mensaje. Les deseo una feliz noche. Será hasta un próximo programa. No olviden que su servidor está en el Facebook de Abraham Gómez todas las mañanas a las 5:30 en La Naturaleza, compartiendo el estudio de la lección de Escuela Sabática. Allí estamos y de repente vamos a estar también mañana presentando otro principio que sería el número 22. Así que estén pendientes de nuestras programaciones. Si por alguna razón no las puede ver en vivo, entonces busque en las redes, tanto en mi Facebook como en el TikTok, canal de YouTube. Ahí estamos subiendo toda la programación. Jenny Barrera dice amén, que así sea. Dios me lo bendiga. Será hasta un próximo programa.